Buen día, nosotros somos el equipo número 2 y les presentaremos el tema de metas. Como integrantes, González Gallegos Carla Esmeralda, Hernández Pérez Noelia, Leal Avendaño Marilyn Deyanira, López Mena José Miguel, Martínez Álvarez Alexandra Guadalupe, Martínez González Carla Mariana, Martínez Rivero Mauro Manuel, Méndez Hernández Juan Jesús, Miranda Vargas Katia Danae y Monroy Rivero Giovanni. Mi nombre es Noelia Hernández Pérez y yo les hablaré sobre el poder de una meta, la distinción entre metas individuales y las de grupo y cómo se forman las metas individuales. Pero antes, a manera de introducción, analicemos el siguiente cuestionamiento. ¿Qué necesitamos para ser felices? Primero que nada, un sueño hacia el cual dirigirnos. Segundo, una dirección que le dé un propósito. Como tercero, un buen amigo o un buen amor con quien tener una relación tanto íntima como cómoda. Cuarto, un trabajo significativo que sea fuente de satisfacción. Quinto, una fuente de esparcimiento que nos mantenga jóvenes. Y por último, sexto, el hecho de creer en una fuerza superior a nosotros, ya sea la verdad, la justicia o alguna meta universal. Si analizamos todas estas recomendaciones, vemos que tienen un enfoque hacia las metas, pues los seres humanos somos criaturas de acción, y la felicidad llega a aquellos quienes persiguen sus metas, ya que los sueños le dan el propósito a nuestra vida, y quienes no los persiguen se quedan sin energía y sin juventud. Las metas a corto plazo y largo plazo son importantes y le dan un significado a nuestra vida cotidiana. Como ejemplos de metas a largo plazo tenemos el convertirse en un abogado, el comprar una casa o el mudarse de ciudad. Como metas a corto plazo tenemos como ejemplos el bajar de peso, el aprobar un examen o el entregar alguna actividad. Debemos de ser conscientes que sin meta alguna vagaríamos sin rumbo. Esto no significa que la adquisición de dinero y bienes materiales sea la fuente de nuestra felicidad, más bien es el proceso que seguimos para alcanzar nuestras metas. El poder de una meta. Las metas tienen un enorme poder de motivación. Entre más grande es la motivación que demuestra una persona por alcanzar su meta, mayor es el poder que tiene la misma sobre él. Analicémoslo con un ejemplo. La guerra de Vietnam. Durante décadas, los vietnamitas habían estado sometidos al régimen de naciones extranjeras, por lo que la guerra para ellos era un gran esfuerzo por recuperar su país, teniendo una motivación clara para cumplir su objetivo. Por otro lado, los estadounidenses no podían compartir este mismo término de voluntad, pues a menudo no comprendían por qué se encontraban en las selvas de Vietnam o por qué Estados Unidos estaba involucrado en la lucha. Es decir, que en términos de metas, los vietnamitas tenían un objetivo fijo debido a su motivación, mientras que los estadounidenses vagaban por su motivación, la cual era muy deficiente. Distinción entre metas individuales y las de grupo. Floyd Henry Harper, uno de los primeros psicólogos sociales, señaló que no existe cosa tal como una meta grupal, y mucho menos una mente grupal. Por otro lado, Kurt Lewin argumentó todo lo contrario. Notó que los grupos eran diferentes de los individuos. De igual manera señaló que existe una diferencia entre un individuo y una meta individual y un grupo y una meta grupal. Es decir, que para que se forme una meta grupal, debemos primero de concebir a la diada como una unidad o grupo, y luego averiguar qué estado de esta unidad es deseable para la pareja. Claramente este estado que buscamos no sería el ganar, pues la diada, tomada ya como una unidad y no como individuo, no es ni contrincante ni oponente, por lo tanto no puede ni ganar ni perder. Esto significa que el ganar no tendría objetivo alguno para ellos. Volvamos nuevamente a los ejemplos. Hay numerosas metas comunes en el tenis. La meta de los jugadores es brindar un juego de calidad.
aceptar y recibir buenos tiros en donde gane el mejor, a diferencia de la meta grupal, que es presenciar un buen encuentro. Distingamos más a fondo. La meta individual es el ganar y la grupal es una alta calidad para competir. Otro ejemplo es el noviazgo. Como meta individual tendríamos el, digámoslo así, venderse a sí mismo, ser románticos y convencer a la otra persona de que la relación tiene futuro. Y como grupal tendríamos el perpetuar una familia. De igual manera está el matrimonio. Como meta individual tenemos el transformar al compañero en el marido o esposa ideal, mientras que como meta grupal puede ser el satisfacer las expectativas de formar una familia. Concluimos dos cosas: que la meta del grupo no es una simple suma de las metas individuales y que esta no es una construcción mental que existe en alguna mítica mente grupal. Es decir, que la meta del grupo es la interacción de las metas individuales que producen una sola meta, que es completamente diferente a las otras metas individuales. ¿Cómo se forman las metas individuales? Zeigarnik nos dice que cuando los individuos establecen metas, surge un sistema de tensión interno que se relaciona con cada una de ellas. Ese sistema da motivación continua al individuo hasta que éste realiza su meta o haya un cierre psicológico con el que él se sienta logrado. Ella basa su teoría en experimentos. Dio a varios sujetos gran cantidad de actividades. Dichas actividades para algunos individuos fueron interrumpidas, mientras que otros continuaron hasta concluirlas. Al final hubo un hallazgo. Los sujetos recordaron con más frecuencia las actividades incompletas que aquellas que ya habían terminado. Así constatamos la teoría de que hay un sistema de tensión conectado a una meta hasta que ésta es alcanzada. Como ejemplo tenemos los estudiantes, que tienen la meta de realizar bien un curso y la submeta de aprobar un examen posterior. Por ello leen, estudian, se preparan y toman notas. Y finalmente se someten a la prueba de fuego, que es sustentar el examen. Después de realizarlo, ¿se reduce el sistema de tensión? La respuesta es no, pues esperan ansiosamente en el patio, preguntándose unos a otros las respuestas. Entran a la clase nerviosos esperando a que ésta termine para obtener sus resultados. Una vez recibidos los exámenes, el sistema de tensión baja, pues saben más acerca del progreso que han tenido sobre su meta. Entonces pueden determinar cuál será su próxima meta y nuevamente volver a lo que es el sistema de tensión. Howitz se preguntó si el sistema de tensión también aplicaba para los grupos, por lo que realizó el mismo experimento, o casi el mismo, al anterior. Dio tareas a las parejas y a algunas dejó que terminaran juntas y a otras se lo permitió solo a un individuo. Al final, la persona que quedó fuera tenía una sensación de logro, pues su compañero había terminado las actividades sin él. Es decir, que los miembros sienten un cierre cuando completan la tarea, ya sea que ellos la ejecuten o que otro miembro lo haga por ellos. Mi nombre es José Miguel López Mena y presentaré cómo se forman las metas de grupo. En ocasiones, las metas son planeadas consecuentemente y establecidas por el mismo grupo. En otras ocasiones, las metas pueden desarrollarse a partir de la interacción de los miembros. Debemos de considerar que los individuos tienen metas para el grupo, mismas que pueden clasificarse en orientadas a la persona y orientadas al grupo. Orientados a la persona. Estos existen para satisfacer las metas personales del individuo mediante la actividad grupal, como lo pueden ser los grupos educativos, los recreativos o los grupos terapéuticos, los cuales existen principalmente para satisfacer o servir a los motivos orientados a la persona. Por ejemplo, cuando el miembro de una junta de alguna institución social
reconoce que las instalaciones de la dependencia son inadecuadas y anticuadas ya, procede a sugerir que se reciba fondos para un nuevo y mejorado centro. Sin embargo, se da cuenta que sus hijos ya no utilizarían este nuevo centro y que por tanto la construcción se le necesita dedicarle tiempo, dejando de lado sus negocios y reduciendo aún más su tiempo ya limitado. No obstante, se da cuenta que si aprueba este comité que recabe fondos, él podría ser parte de uno de ellos, beneficiándose consigo mismo. Notamos que el interés primordial del individuo es considerar una meta grupal en función de las alternativas que ofrezcan para sí mismo, orientadas al grupo. En este, el individuo acepta y se conforma con los objetivos del grupo, aun cuando al alcanzarlo no garantiza un beneficio especial como individuo. Por ejemplo, cuando una persona puede y desea ser activa en un grupo político, a pesar de que sabe que no va a tener recompensas directas, esa persona está motivada porque cree que su partido representa la mejor opción y por tanto estará satisfecha si su partido gana. En este caso, vemos que su interés reside en que si se logra la meta, ésta le beneficie al grupo, a los demás, a pesar de que no le beneficie del todo a su persona. Quiero hacer énfasis agregando que podemos darnos la idea en egoísmo por parte de las metas orientadas a la persona y altruismo en las metas orientadas al grupo. Un tema de gran relevancia para los investigadores son las condiciones de establecimiento de metas, las cuales son impuestas por fuentes externas. Algunas de estas diferentes condiciones de meta son una condición de meta individual, una condición de meta no específica, una condición de meta de grupo y una condición de meta de individuo más de grupo, mismas que fueron analizadas llegando a la conclusión que las condiciones de meta impuestas por individuos externos al grupo afectan el desempeño de los miembros del grupo en su proceso por alcanzar las metas. Otro punto que debemos de tener en cuenta es que las metas individuales se convierten en metas del grupo. Debemos de considerar que hay limitaciones inherentes a la determinación de las metas. Una de ellas son los límites que imponen los propósitos de la organización, en el que los propósitos de la organización determinan la meta. Otra limitación son los cambios que ocurren en el grupo o en su ambiente que exigen la revaloración de sus metas, en las cuales dentro de estas los grupos establecen metas basadas en los criterios de equidad y eficacia o en combinación de ambos. Sin embargo, frecuentemente la decisión de que un conjunto selecto de individuos o hasta de una sola persona que establezca las metas se justifica en función de la efectividad. ¿Cuál es el argumento? Bueno, este es que si se dispusiera de tiempo ilimitado, permitirían que todos los miembros participen, habiendo así equidad, mas sin embargo, esto quita tiempo que podría ahorrarse y por tanto ser más eficaz con unas cuantas personas o una para el establecimiento de metas, ya que para unos todo intento de equidad significa reducir la eficacia. Pero es posible que ambos criterios sean compatibles y así llegar a metas más efectivas. En base a lo anterior, un método aplicado a la obtención de metas grupales involucra la discusión de las alternativas posibles, el examen de los recursos de los miembros, el poder considerar el tiempo y el cuestionamiento de la probabilidad de éxito. Poniendo en práctica todo esto, llegaríamos así a metas grupales más efectivas. Mi nombre es Carla Mariana Martínez González y a continuación les presentaremos la clasificación de las metas. Empezaremos por las metas formales e informales. La acción en las metas se comprende en términos de la dinámica a nivel informal, no formal. Esto va a quedar más claro con el ejemplo que les vamos a dar a continuación. Ejemplo: el decano de los estudiantes en la universidad
estaba preocupado por la falta de participación aún de los líderes de las organizaciones universitarias en todas las actividades escolares, por lo cual decidieron subsidiar un retiro de fin de semana. Después del retiro, el periódico de la escuela reportó que se había llevado a cabo un fin de semana muy exitoso y productivo, pero la verdad es que no fue así, ya que en la segunda edición del periódico, el encabezado decía que el presidente de gobierno estudiantil había renunciado. Resulta que bajo un plan apoyado por el decano de estudiantes, se creó una coalición en la que todas las organizaciones estudiantiles se unirían bajo un nuevo líder. Este plan degradaba al Consejo Estudiantil en un nivel. Después, el presidente y vicepresidente renunciaron, supuestamente porque objetaban la manera en que la coalición estaba formada, además de que decían que habían trabajado sin retroalimentación positiva o negativa y que no se les había apoyado durante todo el retiro. Por lo tanto, a nivel formal, el propósito del retiro era la enseñanza de habilidades de liderazgo a los líderes existentes y potenciales, así como la enseñanza de técnicas para tener impacto en la universidad. Y a nivel informal, la meta de grupo era tomar el poder como grupo. Fue a este nivel que se entró en acción, ya que se formó la coalición y se planeó un centro de estudiantes, además de que se entregaron las renuncias. Las metas formales aquí tenían poco significado, ya que en este contexto las acciones que se llevaron a cabo eran difíciles de interpretar en el contexto de estas metas formales. Por lo tanto, la acción en las metas se comprende en términos de la dinámica a nivel informal, no formal. Programas visibles. Los programas visibles son aquellos que podemos identificar con facilidad. Estos están formalmente etiquetados, ya sean confusos o claros, sencillos o difíciles. Este es el propósito obvio y anunciado por el cual se reúne el grupo. Para el ejemplo, retomaremos el mismo que se dio a conocer en las metas formales e informales, el cual fue el de retiro de estudiantes. Y en nuestro ejemplo, el programa visible era reunir a los estudiantes para que aprendieran habilidades de liderazgo. Aquí los líderes estudiantiles se conocerían a través del contacto durante un fin de semana, por lo cual esto sería una meta directa. Aunque otros en la universidad sintieran apatía, estos estudiantes estaban interesados en las organizaciones estudiantiles y sentían cierta responsabilidad en cuanto a las metas del gobierno estudiantil. Todas sus tareas durante el fin de semana eran predecibles. Por ejemplo, los participantes practicarían sus habilidades de liderazgo, de desarrollo de grupos y de diagnóstico de problemas de organización simulados o reales. Soy Tatiana de Miranda Vargas y yo les voy a explicar las metas operacionales y metas no operacionales. Metas operacionales. Son metas para las cuales son discernibles pasos claros y específicos para alcanzarlas. Son específicas y aportan una dirección clara para el progreso y el reconocimiento de cuál es la solución o el logro de la meta. También involucran conflictos, ya que los miembros pueden tener diferentes ideas acerca de qué paso seguir o distintas prioridades. Estas también incluyen ideas de éxito o fracaso, de límites de tiempo y evaluaciones, y así como de responsabilidades y logro. Un ejemplo de una meta operacional sería decir en qué forma resolver el conflicto entre el personal y la directora ejecutiva. Invitaría a que los participantes discutieran, involucraría la discusión dentro del personal sobre los problemas surgidos y sus sentimientos acerca de los mismos. Implicaría seguir los pasos necesarios para solucionar la crisis desde la recopilación de los hechos por medio de las discusiones hasta su resolución. Metas no operacionales. Las metas no operacionales son abstractas, los pasos para alcanzarlas pueden ser difíciles y alcanzarlas puede tomar mucho tiempo si es que ocurre. Estas metas son amplias y vagas, hay palabras pero pocas acciones. Un ejemplo de meta no operacional sería la meta de la coalición de crear un nuevo centro para estudiantes. La universidad tenía su propio plan de construcción a largo plazo para los siguientes 5 a 10 años, y en ellos no se incluía dicho edificio.
Las probabilidades eran pocas de que los estudiantes estuvieran lo suficientemente interesados en un edificio que, aun si fuera construido, nunca les beneficiaría a ellos, ya que la mayoría de los estudiantes presentes se habría ido, mucho antes de que dicho centro fuera construido. También es cierto que la universidad siempre es escasa de fondos, y probablemente no destinaría mucho dinero a un edificio para líderes estudiantiles cuando de por sí había poco interés por las actividades o el gobierno estudiantil universitario. En conclusión, las metas operacionales son pasos claros y específicos, y las metas no operacionales son vagas y toma mucho tiempo alcanzarlas. Además de clasificar las metas, podemos describir el progreso hacia las metas en dos niveles. Yo les voy a explicar en el nivel de los programas ocultos. En este nivel no está etiquetado, es privado, está cubierto, pero se siente profundamente y es muy importante para el grupo. Representa una amplia gama de razones por las cuales no se está enfocado en la situación actual. Dichas metas interfieren con nuestra habilidad para enfocarnos en las necesidades y metas del grupo en el presente. En vez de esto, nos mantienen funcionando en el nivel de nuestras necesidades imposibles de cumplir. Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva, decía que los programas ocultos representan esencialmente lo que la gente desea y no lo que dice que desea. Un ejemplo de programas ocultos es que un decano sugiera que una estructura de coalición ayudará a los estudiantes a tener mayor impacto. ¿Cuál era su meta? ¿Era sencillamente establecer la coalición o era facilitar sus propias negociaciones con los líderes estudiantiles, consolidándolos en un solo grupo? ¿O quizá estaba sugiriendo la coalición esperando que su líder fuera un estudiante al que él favorecerá en vez del actual presidente de la asociación estudiantil? Y cuando el presidente estudiantil acepta con entusiasmo esta sugerencia, ¿cuál es su meta? Quizá simplificar la manera en que los estudiantes eran escuchados a través de la estructura existente o aumentar el poder de la asociación del gobierno estudiantil. Quizá algunos líderes aceptaron la sugerencia del decano sencillamente porque muchos de sus amigos formarían parte de la coalición. Quizá alguno estuvo de acuerdo porque vio la oportunidad de ser elegido para encabezar la nueva coalición, y los oponentes pueden haber estado en contra de la idea solo porque resentían el hecho de que el decano de estudiantes pudiera imponer sus ideas sin consultar con ellos. En conclusión, en este nivel se encuentran todos los motivos, deseos, aspiraciones y reacciones emocionales en conflicto de los miembros del grupo, de los grupos y del grupo como un todo que no puede ser incluido legítimamente en la tarea del grupo. Esto sería todo por mi parte. Relación entre las metas y las actividades de grupo. Las metas son poderosos inductores de acción. Saber cuál es la meta y qué clase de meta es influye en las relaciones entre los miembros. Las metas tienen gran impacto sobre la interdependencia entre estas y los recursos. El saber cómo se plantea una meta influye en las relaciones entre los miembros. Es decir, que estos ayudan a tener una buena acción y fijar un mismo punto. Cuando las metas son dependientes de los recursos, en el caso de la información proporcionada, las metas positivas promueven gran desempeño individual y mayor productividad del grupo en el éxito de la resolución de problemas. Las metas de un grupo en ocasiones son planteadas consecuentemente y establecidas por el mismo grupo o por el medio en el que existe el grupo, es decir, que pueden desarrollarse de forma natural a partir de la interacción de los miembros o simplemente porque se les dan. El contenido de la meta afecta al grupo. Aquí podemos presentar un ejemplo donde la meta de una institución correccional sea la rehabilitación de los reclusos. Los miembros del personal pueden hacer énfasis en programas ya sea de lectura o algún programa universitario en las instalaciones. También podrían haber conferencias, obras de teatro y creadores especiales traídos para mantener informados a los miembros. Así como también podrían realizarse actividades grupales
Entonces, las metas serían animar a los prisioneros a que desarrollen sus destrezas vocacionales y artísticas y a que lleguen a ser más competentes en el mundo. Se puede hacer una comparación de actividades con otra institución correccional cuya meta es la custodia de los prisioneros. El fin principal es encerrarlos para que no puedan infligir daño a los ciudadanos de la comunidad. Aquí, pues habrá menos personal y más personal de custodia, es decir, guardias. Se puede encontrar la diferencia de contenido de metas de estas dos instituciones correccionales, pues se dará como resultado una notoria diferencia de las relaciones entre el personal y los reclusos, así como de diferencia de actividades. La dificultad de la meta afecta al grupo. El no alcanzar las metas puede debilitar la cohesión del grupo. Cuando un grupo se enfrenta a un conjunto de posibilidades que van de lo difícil a lo fácil, se selecciona una. Se habla del nivel de aspiración del grupo. Actuar por encima de esto se considerará exitoso. La actuación por debajo de esto será un fracaso. Es decir, que se habla de un nivel. El nivel de aspiración influirá en las autoevaluaciones de los miembros, las actividades del grupo, el atractivo de la membresía y la posterior cohesión del grupo. Los grupos que tienen éxito tienden a ser realistas acerca de sus aspiraciones. Igual, el no alcanzar las metas del grupo puede debilitar el atractivo y la cohesión de este. Existen varios factores que mantienen la cohesión del grupo. Primero, un sentido de responsabilidad por el desempeño está determinado por el grupo, en vez de ser asignado a individuos o subgrupos específicos. También es cierto que los miembros del grupo tienden a atribuirse el fracaso más a sí mismos y menos a otros miembros del grupo, mientras que no se atribuyen más que una proporción equitativa del éxito a sí. Buenos días, mi nombre es Giovanni Monroy Rivero y les voy a hablar de el tipo de meta afecta al grupo. Metas competitivas o cooperativas es algo que influye en las actividades hacia metas y relaciones entre ellos. Esta se divide en dos tipos: competitiva, donde los miembros tratan de sabotearse unos a otros; la cooperativa, donde los miembros comparten la misma meta que el grupo. En la situación competitiva cambia con las metas heterogéneas, o sea, sé que las metas son diferentes para el grupo. Cuando una persona alcanza la meta, las demás no podrán hasta alcanzar las suyas. Cada persona se preocupa por sí mismo. En cambio, la situación cooperativa, si una persona alcanza su meta, esta le ayuda a los demás a alcanzarla también. El hecho de que la situación sea cooperativa o competitiva influye en varias cosas o procesos en el grupo, incluyendo actividades y disposición para trabajar con los demás. En esta intervienen atracción, cohesión y efectividad en el grupo. En 1949, Deutsch determinó que la productividad por unidad de tiempo era mayor en grupos cooperativos que competitivos, y tanto en calidad de producto como las discusiones de grupo era superior en los grupos cooperativos. En 1981, Johnson dice que existen 4 tipos de estructuras de metas en grupos, que son las siguientes: cooperación con competencia intergrupal, competencia interpersonal, orientación individualista hacia metas. La cooperación es considerablemente más efectiva que la competencia interpersonal y que los esfuerzos individualistas. En el siguiente punto a tratar son las metas de grupo son agentes inductores. La aceptación de una meta es para ellos un agente inductor. Establecer una meta de grupo explícita produce motivación.
Si la meta no es aceptada por la sección considerable, es probable que ésta haya una elevada incidencia de conducta orientada hacia el yo en vez del grupo, y serán coordinadas las actividades con respecto a metas personales que del grupo. Cuando un grupo acepta una meta, aquellos que la aceptaron con más fuerza exhiben una fuerza de necesidad que el grupo logre sus metas. En 1983, Watson encontró que el establecimiento explícito de metas mejoraba el desempeño del grupo. Y en 1989, Harlow reporta que los grupos con metas específicas tienen un mejor desempeño que aquellos que sencillamente se les pide su mayor esfuerzo en la labor. Y como por último punto a tratar, los grupos como herramientas para la creación de metas. Acordar metas para generar la motivación del grupo se da hasta en los casos de los científicos. Se conoce como la participación de todos al momento de compartir la meta que se deseó obtener. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Alexandra Guadalupe Martínez Álvarez y voy a exponer el tema de productividad de un grupo. Deutsch, en un experimento clásico, determinó que la productividad por unidad de tiempo era mayor en grupos cooperativos que en grupos competitivos. Para entender mejor la productividad de un grupo, lo vemos como la relación existente entre los recursos con los que se cuenta para realizar una tarea y el resultado obtenido, la relación entre la eficiencia y la eficacia, o dicho de otro modo, es describir lo adecuado de la actuación del grupo en función de dos conceptos: la eficacia, que está orientada a la tarea, y es el grado en que el grupo tenga éxito en el logro de sus objetivos relacionados con la tarea, y la eficiencia, que está orientada al mantenimiento, y lo podemos ver como el grado en que el grupo satisface las necesidades de sus miembros. Es posible que se considere solamente la ejecución de la tarea y con frecuencia ésta sea el único factor que se tiene en cuenta, o también se puede examinar únicamente las relaciones entre los miembros y el grado de satisfacción que cada uno sienta como miembro del grupo independientemente de la tarea, aunque esto se considera con menos frecuencia. Cada factor se puede examinar independientemente del otro, pero es importante recordar que un grupo gasta energía en los dos aspectos de la ejecución de ambos. La cohesión de un grupo afecta a la productividad. Siempre estará presente el dilema de sacrificar la productividad o sacrificar las relaciones de los miembros. Si los miembros emplean su tiempo estrictamente en los aspectos del negocio, en esta situación cada persona hace su trabajo, pero no se involucra personalmente con los otros miembros. En cambio, si los miembros emplean gran cantidad de tiempo de trabajo familiarizándose, construyendo relaciones personales, incrementando el desarrollo de sus capacidades para escuchar e influir en los demás, puede haber una alta satisfacción personal, por lo menos para algunos, pero no hay tiempo o energía para trabajar en la tarea. Un alto interés personal puede significar buen espíritu de equipo, pero poco esfuerzo en la tarea y en consecuencia baja productividad. El incremento de cohesión no implica necesariamente el aumento de productividad. El incremento de cohesión significa que los miembros son capaces de influirse más entre sí. Si deciden usar esta influencia para incrementar la productividad, pueden ser, al menos en potencia, muy eficaces. Sin embargo, el aumento de cohesión podría significar también que los trabajadores se pueden unir para restringir la producción y por lo tanto dar lugar a menos productividad. Cuando los grupos parecen detenerse en el avance hacia sus metas, una forma de comprender este problema es examinar las relaciones entre el tiempo que se gasta en la tarea y el que se emplea en las relaciones interpersonales, es decir, estudiar la relación entre la eficiencia y la eficacia. Con frecuencia los grupos con más cohesión son más productivos que los menos unidos.
Y para que quede un poco más claro acerca de si la cohesión afecta la productividad de un grupo, quise compartirles este ejemplo de Google, ya que este es el buscador más popular de Internet, una definición de eficiencia y productividad que coloca a la empresa en uno de los ejemplos básicos de trabajo en equipo de alto rendimiento. Google necesitó 2 años de investigación para estudiar las dinámicas de trabajo de más de 180 equipos. Entrevistaron a más de 200 empleados y estudiaron centenares de competencias de cada uno de los grupos de trabajo. La idea de este estudio fue identificar el rendimiento de los equipos de trabajo. Sin embargo, los primeros resultados obtenidos cambiaron el foco de investigación y descubrieron que el secreto de la productividad en grupo estaba en la interacción entre las partes del equipo y no en los elementos que lo conforman. Para continuar con el tema de la productividad de un grupo, su servidor Mauro Manuel Martínez Rivero les hablará de los temas de cómo la personalidad afecta a la productividad y de cómo la productividad afecta al grupo. Bueno, en un principio se debe de tomar en cuenta la naturaleza de la actividad. Si dicha actividad tiene como propósito destacar problemas afectivos, como lo sería un programa de recuperación de alcohólicos, como lo es Alcohólicos Anónimos, los miembros del grupo no deberían tener dificultades para acercarse o expresar emociones a los demás miembros. En cambio, si el proyecto quiere enfatizar los problemas de control, como lo sería una encuesta pública o un censo, ese problema no debería estar conducido por miembros que tengan dificultades para seguir instrucciones o que no puedan seguir una tarea asignada. Analizando los trabajos de Berkowitz y Schutz en los años 50, se puede identificar que tanto grupos compuestos por individuos que prefieren relaciones más formales cuando trabajan en una tarea y los grupos integrados por sujetos que prefieren más las relaciones informales y estrechas son productivos casi al mismo nivel, ya que los grupos se dividieron por miembros iguales, con los cuales fueron más productivos, que los grupos mixtos, quienes fueron menos productivos, ya que en los grupos mixtos se caracterizaban por los choques de personalidad entre sus miembros, dando como resultado una productividad menor. Ahora, de acuerdo con la teoría junguiana de la personalidad, son 2 factores de la personalidad fundamentales de cómo cada persona obtiene información, afectando así directamente a la productividad del grupo. La primera es los que tienen información por medio de los sentidos y otros por la intuición. Ahora veremos cómo la productividad afecta al grupo. Lo primero en tomar en cuenta es que los grupos ya han trabajado con anterioridad, lo que da conocimiento real y práctico sobre los integrantes del grupo. Como segundo punto, tienen más experiencia al trabajar juntos, por lo que ya saben determinar una meta, la obtención de información y lo que involucra, además de las capacidades que se requieren para completar dicho trabajo. Si en una actividad anterior tuvieron éxito, la confianza aumenta, haciendo que disminuya el temor o reticencia de tomar una decisión junto a la inexperiencia. Como tercer punto, tenemos que pueden surgir nuevos procedimientos y asignar nuevas normas al grupo, además de cambiar patrones de trabajo, ya que se habrán dado cuenta si alguno de esos patrones fue ineficiente. También puede influir el nivel emocional del grupo, ya que la amabilidad inicial desaparece y ya con un cierto nivel de reconocimiento entre los miembros del grupo se pueden llegar a establecer nuevas amistades y así llegar a una flexibilidad mayor con cada miembro del grupo y cada una de sus funciones.
aunque también esto podría llegar a ser negativo, ya que mayor libertad para cada miembro del grupo podría llegar a afectar la eficacia del grupo, trayendo consigo hostilidad entre los miembros del equipo. Para ejemplificar un grupo exitoso se necesita que los miembros tengan un compromiso superior a la meta del grupo, que la comunicación sea totalmente abierta, que tenga una armonía personal entre los miembros del grupo y que sean capaces de coordinarse con mayor eficacia en las actividades, creando así un efecto en espiral que influirá en las actividades subsiguientes, mejorando así el desempeño del grupo. Buen día, compañeros y maestras. Yo soy Juan Jesús Méndez Hernández y les presentaré los temas de misión, metas y objetivos. Antes de iniciar con la definición de estos 3 puntos, es necesario mencionar los problemas a los que nos enfrentamos. En todo encuentro social que se requiera el desarrollo para resolver ciertos problemas o llegar a una meta, es necesario tener en cuenta los conceptos importantes, o sea, estos 3 puntos, lo que es la misión, las metas y objetivos, y tener una buena práctica y conocimiento de estos, como ya lo mencioné. Vamos con el primer tema, que es la misión. ¿Qué es la misión? Bueno, pues la misión se puede definir de manera general como los procesos que se requieren para llegar a una meta y objetivo. Dentro de la misión se encuentran varios puntos importantes. El primer punto que vemos aquí es la visión de una organización. Dentro de una empresa se desarrolla un equipo. El segundo punto también se refiere a la expresión del sentimiento del equipo y su energía. O sea, si estas personas que están conformando la empresa o la organización, si tienen el autoestima para desarrollar la misión y llegar al objetivo y las metas en común. Y por último punto, se refleja las acciones y los valores del equipo. O sea, si todos trabajan en armonía y haciendo lo que cada quien le corresponda. Un ejemplo más general que les puedo mencionar es que dentro de una empresa medianamente pequeña, se quiere ganar más dinero vendiendo, no sé, X productos. Y se les promete a los trabajadores el aumento salarial si se llega a este objetivo. Entonces, englobamos estos puntos importantes. La visión de la organización, o sea que el equipo ve a lo que vamos a llegar, se expresa el sentimiento del equipo, o sea que dan su potencial para tener el aumento prometido y así sucesivamente con los otros puntos. Refleja las acciones, o sea si trabajan bien y conviven y hacen un buen trabajo entre todos. Segundo punto que tenemos es las metas. ¿Qué son las metas? Las metas son el medio por el que se desarrolla la misión. Se esperan resultados entre un corto o a mediano plazo. Las metas no tienen una definición muy compleja y no se puede extender, pero podemos poner un ejemplo. Supongamos que nuestra empresa nos proponemos la meta de vender 1 millón de productos alrededor del mundo en menos de 2 semanas. Esta meta se logrará a partir de la misión empleada por el equipo o la organización. Por último, los objetivos, también llamados submetas, son otras metas a alcanzar en un periodo de largo plazo. Estas tienen como otras metas que derivan de la misión y meta original. Supongamos, de nuevo con el ejemplo anterior, después de alcanzar la meta de vender 1 millón de productos, a lo mejor los empleados en marketing lograron más experiencia en cuanto a cómo promocionar los productos y publicarlos. También se podría poner como ejemplo que los creadores de estos mismos productos tuvieron que mejorar o modificar algo del producto para que sea mayormente vendido. Ahora pasaremos a la segunda parte de la exposición. El plan estratégico, que a mi parecer es el más importante.
La palabra estrategia viene del griego strategos y viene del uso militar. Literalmente quiere decir que es el arte del general y se usaba antiguamente detrás de un plan en un conflicto bélico. Ahora, en estos tiempos podemos usar esta analogía no necesariamente en el uso bélico, sino en otros conceptos de la vida para llegar a una meta. Las metas deben ser más específicas que generales, por lo tanto los planes a largo plazo deben ser expresados en términos no operacionales, es decir, que no debe estar bajo ciertos pasos para cumplirlo, pero tampoco quiere decir que las metas a largo plazo se harán por sí solas. Estas están bajo un pequeño número de reglas. La definición adaptada que dan los empresarios expertos es, como menciona aquí en la diapositiva, el plan de amplio espectro para operar en un ambiente competitivo con el fin de alcanzar las metas de su organización. Esta definición nos da aliento para una campaña exitosa para alcanzar las metas en la organización en la que estamos trabajando. Lo anteriormente mencionado va de fondo con las decisiones tácticas, que se posicionan en encontrar la meta principal. Por otro lado, las decisiones tácticas son acciones a corto plazo hechas para diseñar estrategias, o sea, acciones que nos llevan al éxito. Los dos niveles. En la mayoría de las organizaciones se consideran dos niveles de estrategia. El primero es estrategias de paraguas, la cual se dice que es la que cubre a la organización, son los planes a largo plazo que tiene la empresa para alcanzar el éxito. La segunda es estrategias funcionales o divisionales, que son los planes operativos que tienen que ver con las actividades diarias que se implementan en la estrategia de gran magnitud. Ahora, ¿cómo se desarrolla un plan? Dentro de la organización o grupo, cuando se definen sus objetivos, es ahí cuando deciden desarrollar un amplio plan para lograr las metas pensadas. Y mediante este plan se derivan decisiones operacionales, estratégicas y tácticas. Y ahora, ¿cuáles son las características de un plan? Una decisión estratégica se caracteriza por estar destinada hacia un futuro y porque su toma afecta la inquietud de la organización. Ahora, y por último, ya tenemos nuestro plan exitoso. Y el plan exitoso se construye sobre los conocimientos, capacidades, habilidades, creatividad y comprensión de toda la organización. Es decir, que todos somos partícipes mediante estos puntos y construimos el exitoso plan. Y así, señores y señoras, tenemos nuestro plan exitoso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. En este tema sabemos que las normas y las metas están altamente relacionadas, es decir, cuando no son compatibles, existe la posibilidad de que los grupos no alcancen la meta deseada, ya sea por la falta de comunicación, debido a que no se llevan de manera correcta sus normas. Por eso es que las metas no se logran. Las normas son capaces de afectar la posibilidad de alcanzar las metas y asimismo estas metas influyen sobre las normas, que posteriormente estas influirán sobre las metas futuras que se tienen en el grupo. Consideramos la situación existente a una gran presión por lo que es alcanzar ciertas metas difíciles. En las metas ya mencionadas
se puede llegar a engendrar normas que son las competitivas y que éstas reducen la habilidad de una organización para que éstas alcancen los éxitos en un futuro. Vamos a dar un ejemplo y retomando uno de la antología es el de un matrimonio que le teme al divorcio y este se fija en la meta de permanecer juntos siempre pase lo que pase. En este contexto el conflicto es el matrimonio fracasado. Asimismo la pareja debe establecer la norma de supresión de conflicto, que es decir, que evaden toda discusión que se presente a lo largo de su matrimonio. Dado esto, como resultado surge la evasión y el aburrimiento. Eso los conlleva a lo que es buscar nuevas aventuras para poder sentir lo que a lo largo de su matrimonio ya no está, que fue la intimidad, emociones y el amor. El cambio en las metas de grupo. En ocasiones las metas de grupo suelen ser inapropiadas y estas deben ser reexaminadas y cambiadas, pero hay que tener en cuenta que las metas como las normas son difíciles de cambiar, ya que no todos tienen la misma forma de pensar y ya tienen algo preestablecido. Asimismo se guían por ello para poder alcanzar sus objetivos. Aunque también existe mayor probabilidad de que las nuevas metas sean apoyadas por los integrantes, los involucrados deben llevar a cabo las nuevas políticas o procedimientos que están implicados en crearlos, y es más probable que las nuevas metas sean integradas a sus metas personales que a las de grupo. Por otro lado, existe una paradoja en la que, debido a que hay un mismo apoyo que los miembros reciben unos de otros, es difícil el cambiar las metas de grupo, y por consiguiente se sugieren los siguientes pasos para poder ser más productivos. Número 1. Deben tener clara comprensión de sus propósitos. Esto se refiere a que cada integrante debe tener claro hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer y qué debe seguir para poder alcanzar sus metas. Número 2. Debe llegar a darse cuenta de su propio proceso. Al mejorarlo, el grupo también puede mejorar su capacidad para solucionar problemas. ¿Esto qué quiere decir? Cada integrante debe tener una autoevaluación acerca de su progreso, acerca de lo que sabe hacer, de lo que lleva en la trayectoria en ese grupo. Debe mejorar sus virtudes, sus defectos, todo para que cuando se exista un problema dentro del grupo, cada integrante, ya mejorando sus capacidades, pueda aportar lo que cada uno ofrece. Y de esta manera las metas se pueden llegar más fácil a lo que es su trayectoria. Número 3. Debe llegar a conocer las capacidades, los talentos y los otros recursos de sus miembros. Aquí es más que nada el reconocer a cada persona, a cada integrante, lo que aporta al grupo, ya que cada persona es importante para que todos en conjunto puedan lograr sus metas. Número 4. Debe establecer métodos grupales de evaluación para que puedan mejorar su proceso. Aquí nada más hace referencia a lo que es tener un plan de estrategia para que todos los integrantes puedan mejorar mediante sus capacidades en el grupo. Número 5 y última. Deben crear nuevos trabajos y compromisos conforme se necesiten y terminar otros anacrónicos cuando ya no sean compatibles con las metas. Aquí se está renovando cada cierto tiempo las estrategias, los trabajos, el compromiso, todo para que sea algo que no se vuelva tedioso y que siempre los integrantes trabajen de buena forma. Las metas de grupo y el miembro individual. Cuando un miembro inicia en un grupo nuevo, este actúa de forma en la que lo ha hecho anteriormente con otros grupos y no existe algún papel que diga que es un miembro indiferenciado. Se familiariza con los procesos del nuevo grupo, se adapta a las normas y conductas esperadas y además aprende cuáles son las conductas que son recompensadas y cuáles se deben de hacer a un lado para evitar conflictos, y sus metas personales pues ya son las únicas que no va a considerar
tomando en cuenta que ya tiene nuevas metas de grupo. El integrante debe de llegar a un grado en el que sus mejoras personales las emplea para ayudar al propio grupo y asimismo todos puedan mejorar y sea un grupo más eficaz. Por lo consiguiente, las metas son fundamentales para los grupos. Las metas de grupo influyen en todos los aspectos de las conductas de sus miembros. En conclusión, esta fue la participación del equipo número 2. Y para finalizar, mencionamos que las personas sin metas están en la deriva, es decir, que no tienen rumbo alguno. Sus esfuerzos y energía pierden el sentido al carácter de dirección, y asimismo el establecer una meta les servirá para proporcionar un enfoque. Y sin una meta clara, las personas tienden a perderse a sí mismas. Por consiguiente, las metas facilitan medir el progreso, mejorando la productividad y reforzando la autoestima. Y sobre todo, las metas refuerzan nuestro compromiso con el grupo y con nosotros mismos. Este trabajo fue de la materia de trabajo en equipo y liderazgo. Muchas gracias por su atención y nosotros fuimos el equipo 2.